Hoy, en Debates con Azahara, tenemos a Kelly Tatiana Carreño Cetina, Angelicet Castañeda Pérez y Carolina del Pilar Torres González, estudiantes de biotecnología del programa de química de la UPTC, bienvenidas. El día de hoy nos proponemos analizar un dilema bioético asociado a la investigación científica y la práctica médica. En este contexto, surge la siguiente cuestión: ¿resulta justificable el uso de células madre embrionarias en investigaciones cuyo objetivo sea el desarrollo de terapias capaces de salvar vidas humanas? A partir de este planteamiento, dígame, ¿cuál es su postura frente a esta premisa y por qué? Hola Sara, bueno, nuestra postura es que sí es justificable el uso de células madre embrionarias en investigación cuando está orientado al desarrollo de terapias que pueden salvar vidas, siempre y cuando bajo regulaciones éticas y científicas estrictas. Nos basamos en principios como la beneficencia y la proporcionalidad, ya que en la bioética muchas decisiones implican evaluar conflictos de valores. En este caso, hablamos de embriones en etapas muy tempranas, que no tienen sistema nervioso ni conciencia, ni capacidad de sentir dolor, por lo que su estatus moral no es equivalente al de una persona desarrollada. Además, en la práctica científica, muchos de estos embriones provienen de procesos de fertilización in vitro y no serán implantados, por lo que su destino ya es el descarte. En este contexto, consideramos que su uso en investigación puede ser éticamente justificable si contribuye al desarrollo de tratamientos para enfermedades graves. Miren, voy a ser muy directa porque en ciencia, como en la vida, las vueltas solo nos quitan tiempo. Quiero tensionar su argumento desde tres frentes que, honestamente, no podemos seguir ignorando en pleno 2026. Primero, hablemos de ética real, no de conveniencia. El elefante en la habitación es el estatus moral del embrión. Parece que dan por sentado que es aceptable destruir una vida para beneficiar a otra, y ahí es donde yo me planto. El embrión tiene un valor intrínseco por su potencial de desarrollo, no es material de laboratorio, es vida humana en su etapa más temprana. Si instrumentalizamos una vida para salvar otra, estamos creando una jerarquía moral peligrosísima. ¿Con qué criterios se creen con el derecho de decidir qué vida vale más que otra? Esa pregunta sigue sin respuesta y es el núcleo del problema. Segundo, hablemos de actualización científica, que para eso somos investigadores. El argumento de que los embriones son indispensables se quedó atrapado en el pasado. Desde que Shinya Yamanaka nos dio las células iPS en 2006, el juego cambió. Podemos reprogramar células adultas sin destruir a nadie. Si tenemos una vía científicamente viable y éticamente limpia, el principio de no maleficencia nos obliga a elegirla. Muchos países ya movieron su financiación hacia allá. Entonces, seamos serios, si hay alternativas que funcionan, ¿por qué insistir en el conflicto moral? ¿Es terquedad o falta de visión? Finalmente, hablemos de resultados, porque las promesas no curan pacientes. Llevamos más de 2 décadas escuchando que las células embrionarias serán la revolución total, pero si miramos la evidencia empírica acumulada, la realidad es otra. La mayoría de las aplicaciones clínicas exitosas hoy provienen de células adultas o reprogramadas. El principio de proporcionalidad es claro: no puedes causar un daño moral tan grave, como es destruir un embrión, basándote en beneficios que siguen siendo hipotéticos. La ciencia de verdad se basa en hechos, no en, tal vez, o en deseos a futuro. Así que, señoritas, las invito a que miremos hacia el futuro de la biotecnología con un respeto profundo por la vida y la tradición ética. No necesitamos cruzar líneas rojas para ser brillantes. Entendemos tu planteamiento, pero creemos que parte de una premisa que no es compartida por todos los marcos bioéticos, y es asumir que el embrión tiene el mismo valor moral que una persona. Muchos enfoques actuales hacen una distinción entre vida humana biológica y persona moral. Un embrión temprano no tiene sistema nervioso, ni conciencia, ni capacidad de experimentar dolor o tener intereses, por lo que su valor moral se considera gradual. No se trata de jerarquizar vidas arbitrariamente, sino de reconocer que no todas las formas de vida humana tienen el mismo nivel de desarrollo. Además, aunque existen alternativas como las células reprogramadas, estas no reemplazan completamente a las células madre embrionarias, que siguen siendo clave para la investigación. Vaya, me encanta que subamos el nivel del debate. Como investigadora, agradezco la precisión, pero vamos a poner los puntos sobre las íes. No estoy aquí para dar rodeos éticos, sino para defender una postura coherente y basada en principios sólidos.
Primero, sobre el embrión descartado, comparar un embrión en un criopreservador con un paciente terminal en una cama de hospital es una falsa equivalencia técnica. Un paciente tiene una biografía, un sistema nervioso funcional y una autonomía jurídica presente. El embrión en FIU es vida humana, sí, pero en una fase de potencia celular sin sensibilidad. Mi punto es que, si la destrucción es un evento inevitable debido al cese del proyecto parental, el principio de mal menor dicta que es más ético permitir que ese material biológico contribuya al conocimiento que simplemente dejar que se degrade en un desagüe clínico. No es instrumentalizar por placer, es dar un propósito humano a una pérdida inevitable. Segundo, sobre el valor moral. No uso un criterio subjetivo, uso la realidad biológica. El desarrollo humano es un continuo, pero los derechos y el estatus moral se adquieren mediante hitos funcionales. Un cigoto no es un neonato, tiene el plano para hacerlo, pero no las estructuras que sustentan la conciencia. Si igualamos un conjunto de 100 células a una persona nacida, vaciamos de significado el concepto de persona. Mi criterio es la suficiencia biológica para la vida independiente y la actividad neuronal, sin eso, el respeto al embrión es simbólico, no absoluto. Tercero, hablemos de las IPC de Yamanaka. Son maravillosas, trabajo con ellas, pero en ciencia no podemos reemplazar a ciegas. Las células embrionarias siguen siendo el gold estándar de la pluripotencia, son el mapa original contra el cual comparamos todo lo demás. Abandonarlas por una cuestión moral subjetiva sería como intentar navegar el océano sin brújula solo porque la brújula nos recuerda que el norte existe. El principio de proporcionalidad se cumple porque el daño es la pérdida de un grupo celular sin sistema nervioso, mientras que el beneficio es la cura de enfermedades neurodegenerativas que destruyen vidas ya constituidas. Para cerrar, mi principio bioético central es la beneficencia proporcional. La ética no puede ser una lista de prohibiciones estáticas, debe ser una balanza. La beneficencia tiene prioridad sobre el respeto a la vida embrionaria porque el deber de aliviar el sufrimiento real y actual de millones de personas con Parkinson o diabetes supera el deber de proteger la potencialidad de un embrión que, de todas formas, nunca será implantado. La ética del siglo XXI debe ser una ética de la compasión por los que ya están aquí, sufriendo. ¿Acaso no es más peligroso para la humanidad priorizar un concepto abstracto de potencialidad sobre la vida concreta de un niño con una enfermedad genética? Aquí es importante hacer una distinción clave. No es lo mismo instrumentalizar una persona que utilizar material biológico que aún no posee características de una persona. Un embrión de pocos días no tiene sistema nervioso ni identidad definida, y en muchos casos ni siquiera individualidad biológica clara, ya que puede dividirse. Además, cuando hablamos de embriones que iban a ser descartados, no estamos proponiendo destruir una vida en desarrollo, sino decidir si ese material puede tener un propósito en la investigación científica. Y en cuanto al potencial terapéutico, la ciencia no avanza con certezas absolutas desde el inicio. Muchas investigaciones parten del potencial y gracias a eso hoy existen múltiples avances médicos. Vaya nivel de profundidad. Me encanta que me obliguen a sacar la artillería pesada. Como investigadora, busco la verdad técnica y ética. Vamos por partes, porque sus objeciones son el corazón de la bioética moderna. Sobre el criterio de capacidad y el miedo a erosionar la protección de los vulnerables, entiendo el punto de Spaman, pero hay una distinción biológica ontológica que no podemos obviar. Un paciente en coma o un neonato con daño neurológico ya poseen una biografía orgánica, sus sistemas están integrados, aunque funcionen parcialmente. Un blastocisto de 5 días es una estructura celular sin integración orgánica ni sustrato físico para la conciencia. Mi límite no es la utilidad de la persona, sino la existencia de una arquitectura biológica mínima que soporte la individualidad. No es que el valor dependa de qué tan inteligente eres, sino de si existe un alguien o solo un algo con potencial. En cuanto a la proporcionalidad incierta, entiendo que el daño es inmediato, pero calificar los beneficios como hipotéticos es ignorar los saltos que hemos dado en modelado de enfermedades y edición genética gracias a estas líneas celulares. No usamos embriones solo para inyectar células y curar mágicamente, los usamos para entender el lenguaje de la vida. El beneficio no es solo una terapia específica, sino el conocimiento fundamental que permite que todas las demás terapias, incluidas las adultas, existan. Sin el mapa, no hay camino. Ahora, sobre su estocada final, ¿por qué 14 días? ¿Es una convención arbitraria? No,
No es un número sacado de la nada. Los 14 días marcan la aparición de la estría primitiva. Antes de ese momento, el embrión puede dividirse y dar lugar a gemelos, es decir, la individualidad biológica no está definida. Si no hay individuo único, ¿cómo puede haber una persona con derechos individuales? Además, es el límite previo a la formación del sistema nervioso central. Mi propiedad moralmente relevante es la individualización biológica irreversible y el inicio del esbozo neural. Antes de los 14 días, tenemos una promesa de vida, después, tenemos un individuo biológico en marcha. No es un límite político, es el reconocimiento de que la protección ética debe escalar conforme la complejidad biológica se manifiesta. Cierro con esto. El verdadero riesgo ético no es usar un conjunto de células preindividuales para salvar niños nacidos, el riesgo es paralizar la compasión humana por un absolutismo biológico que no distingue entre una célula y una persona. La ciencia de 2026 es potente, pero solo es humana si sabe priorizar el alivio del dolor real. ¿Acaso no es más arbitrario otorgar personalidad jurídica completa a un cúmulo de células que ni siquiera han decidido si serán uno o dos individuos? El principio de proporcionalidad no exige que el beneficio sea inmediato o completamente seguro, sino que exista una relación razonable entre el daño y el beneficio potencial. En este caso, el daño corresponde a un embrión sin capacidad de sentir ni experimentar, mientras que el beneficio potencial incluye avances en enfermedades graves como Parkinson, diabetes tipo 1 o lesiones de la médula espinal. Además, las células madre embrionarias no solo tienen un valor terapéutico directo, sino que son fundamentales en la investigación básica, ya que permiten entender procesos del desarrollo humano y validar otros modelos celulares. Por eso no se trata de ignorar la ética, sino de aplicar una ética que permite equilibrar el respeto por la vida temprana con la necesidad de aliviar un sufrimiento humano. Vaya. Me han llevado justo al borde del precipicio conceptual, y me encanta. Sé que las fronteras no siempre son muros de hormigón, pero eso no significa que sean arbitrarias. Permítanme responderles con la precisión de un bisturí, porque aquí es donde mi postura se vuelve realmente robusta. Sobre la continuidad biológica y la línea primitiva, tienen razón en que el desarrollo es un continuo, pero en biología, los cambios de fase determinan la función. Un conjunto de células madre es totipotencial, sí, pero carece de la organización somática que define a un individuo. La línea primitiva no es solo un cambio morfológico, es el momento en que se pierde la capacidad de gemelación. Antes de los 14 días, no puedo decir, aquí hay un ser humano, porque ese cúmulo celular aún podrían ser 2 o 3. La individualidad es un requisito previo para la personalidad moral. Sin un uno biológico definido, no hay un sujeto de derechos. Ahora, sobre la historia biográfica y el riesgo de variabilidad, mi punto no es que el valor dependa de si alguien te quiere o no, eso sería subjetivismo puro. Mi punto es que el valor moral se construye sobre la base de la complejidad relacional y biológica. Un recién nacido abandonado tiene un sistema nervioso central, capacidad de sufrimiento y una biografía biológica completa, su valor es intrínseco porque ya es un sujeto funcional. El embrión preimplantacional es un proyecto que requiere de un útero y de una voluntad externa para siquiera empezar a ser ese sujeto. No es que su valor cambie por el contexto, es que su estatus de sujeto aún no se ha verificado biológicamente, y sobre su pregunta más exigente, ¿qué evita que mi razonamiento se deslice hacia otros seres vulnerables? El principio de la suficiencia estructural. Este es el muro que traza mi frontera. Para que una entidad humana sea protegida contra la instrumentalización absoluta, debe poseer la estructura biológica necesaria para la integración orgánica mínima, el sistema nervioso. Este criterio excluye categóricamente a los neonatos, personas en coma o con demencia, porque todos ellos poseen, o poseyeron y mantienen el remanente de esa estructura integradora. El embrión pre-14 días no tiene ni siquiera el esbozo de un procesador central de estímulos. Destruir un blastocisto para investigar el Alzheimer no es lo mismo que usar a un paciente vulnerable, porque en el segundo hay un sistema que experimenta la vida, mientras que en el primero solo hay una maquinaria celular programada para la división. La frontera es la arquitectura del dolor y la conciencia. Cierro con esto, mi marco ético no es un todo vale. Es una ética de la responsabilidad. Si aceptamos que el valor moral es gradual, aceptamos que tenemos el deber de proteger la vida, pero también el deber de salvar la vida de quienes ya sufren. Entre la posibilidad futura de un cúmulo celular y la realidad presente de un niño con atrofia muscular espinal, mi brújula ética siempre apuntará hacia el alivio del sufrimiento real.
¿No sería acaso más inmoral dejar morir a miles por proteger una estructura celular que ni siquiera ha definido su propia individualidad? Sobre el criterio de capacidades, creemos que no genera el problema que planteas porque existe una diferencia fundamental. Los neonatos, pacientes en coma o personas vulnerables ya forman parte de la comunidad moral, tienen una historia biológica y una identidad definida. En cambio, un embrión temprano no tiene individualidad biológica clara ni una estructura que permita la conciencia o el sufrimiento. Por eso el criterio no es arbitrario, sino que se basa en aspectos biológicos relevantes como la presencia del sistema nervioso y la capacidad de integración orgánica. Esto permite establecer límites claros sin poner en riesgo la protección de otros seres humanos. El límite de los 14 días no es una decisión arbitraria. Antes de ese punto no existe la línea primitiva que marca el inicio de la organización del sistema nervioso y además el embrión puede dividirse, lo que significa que no hay una individualidad biológica definida. Esto implica que no estamos frente a un individuo biológico completamente establecido, sino ante una etapa muy temprana del desarrollo. Por eso muchos marcos científicos y bioéticos adoptan este límite como una forma de regular la investigación, reconociendo que el embrión tiene cierto valor moral, pero que este no es equivalente al de una persona desarrollada. En conclusión, no se trata de ignorar el valor del embrión, sino de equilibrarlo responsablemente frente al sufrimiento real de millones de personas. La bioética no debe frenar el avance científico, sino guiarlo para que esté al servicio de la vida. ¡Qué cierre tan estimulante! Acepto ese diagnóstico con la rigurosidad de quien sabe que, en ciencia y ética, la última palabra nunca está escrita. Entiendo perfectamente que mi talón de Aquiles es precisamente lo que hace que la bioética sea una disciplina viva, la tensión entre el pragmatismo regulatorio y la búsqueda de una frontera moral absoluta. Tienen razón, el límite de los 14 días o la suficiencia estructural es, en última instancia, una frontera normativa, pero como científica, te diría que la naturaleza misma está llena de estas transiciones de fase donde lo cuantitativo se vuelve cualitativo. No es una convención caprichosa, es un intento honesto de traducir la complejidad biológica a un lenguaje de respeto humano. Mi mayor satisfacción en este debate es haber demostrado que se puede ser joven, incisiva y defender el progreso científico sin ser éticamente descuidada. No buscamos usar la vida, buscamos honrar la vida a través del conocimiento que alivia el dolor. Reconocer que mi límite es debatible no debilita mi postura, al contrario, la humaniza. La ética no es un dogma de mármol, es un compromiso dinámico entre lo que podemos hacer y lo que debemos permitir. Si alguien me lo pregunta ahora, diría, sí, es una convención, pero es la convención más razonable, compasiva y científicamente fundamentada que tenemos para no dar la espalda a los millones de pacientes que hoy esperan una cura. Ha sido un placer este intercambio de altura intelectual con ustedes. Me deja lista y motivada para seguir en el laboratorio, sabiendo que cada protocolo que firmamos lleva detrás este peso moral. Y con esto terminamos el podcast. Agradezco la participación activa de las estudiantes. Soy Azahara, y me despido. Hasta una próxima emisión.